De nuevo sean todos bienvenidos a este espacio, hoy con nuestro episodio número 6 y para este episodio tenemos una invitada muy especial. Está con nosotros Alejandra Molina. Alejandra es comunicadora, coach personal, ejecutiva y de familia. Es fundadora de Adentro hacia afuera y ya ella nos contará pues más cositas de eso que hace tan hermoso todos los días. Hola Aleja, ¿cómo estás? Ale, ¿cómo estás? Un gusto para mí, pues, acompañar en este podcast número 6. Qué rico, y celebrar también estos 20 años de historia de training. Y bueno, para mí también un honor poder hacer parte de esa historia de, de un lugar que para mí también ha sido muy especial. Y empecemos por ahí. ¿Cómo es tu historia con Training? Cuéntanos cómo llegaste a Training. Pues bueno, yo, como tú lo decías ahorita, soy comunicadora social con una especialización en gerencia de comunicación organizacional. Y soy mamá de 3 hijos, ¿cierto? En ese entonces había acabado de tener a mi primera hija, o sea, estamos hablando de hace como más o menos, mi hija va a cumplir 10 años, yo creo que fue más o menos cuando ella tenía como año y medio, cuando yo empecé y cuando empiezo este proceso de formarme en coaching. Básicamente era un anhelo desde lo organizacional. Quería con unas amigas emprender un proyecto a nivel médico, ¿cierto? Todas trabajábamos en el sector salud y pues habíamos iniciado con unos proyectos personales y yo quería dedicarme de lleno a ese proyecto. Quería trabajar con ellas, en algún momento quería como independizarme. Entonces dije, bueno, tengo que empezarme a formar porque a mí los temas, valga la redundancia, de formación, capacitación, siempre me llamaban mucho la atención, pues además tenía la habilidad desde la comunicación, entonces digamos que empecé a formarme fue con ese interés. Pero en el camino empecé a darme cuenta que era un proceso también inicialmente de adentro, de empezar a sanarme yo, de empezar a darme cuenta de un montón de cosas, de mi historia, de mi vida. Y esto me fue como llevando. Yo solo iba como por una primera certificación, después me fui por la segunda certificación, que fue eh, coaching. Empecé con coaching, introducción al proceso de coaching, después coaching personal, después coaching ejecutivo, después me fui por coaching de equipos y así me he ido yendo y complementando toda mi formación en estos temas porque fue algo que me empezó a enamorar inicialmente como algo que iba a ser externo, pero finalmente después transformó mi vida a nivel personal para yo seguirme transformando, pero de eso que estaba recibiendo poder, como lo digo yo, llevar luz a la vida de otras personas. Maravilloso. Y es que yo creo que muchos de los que arrancamos como ahí en la introducción, nos enamoramos del cuento y por ahí seguimos este camino tan hermoso de transformación personal. Ale, y si vieras algo, y es porque siento que fui descubriendo mucho de mi vocación. Yo que ahorita, pues, antes de empezar tras bambalinas, hablábamos que tú eras médica y yo me presenté 5 veces a Medicina la de Antioquia. Y estando en séptimo semestre de comunicación social, precisamente fue la última vez que me presenté a medicina, porque mi sueño era formarme como médica. Yo me veía como cirujana o como oncóloga, o sea, yo tenía un punto súper fijo, pero yo siento que Dios siempre tiene un propósito con nosotros y Él va puliendo nuestro camino. Y muchos años después, incluso de haber terminado mi carrera, cuando también muchas veces me cuestioné por qué no fui psicóloga, porque también fue un cuestionamiento que llegó a mi vida hasta hace más o menos 4 años, pero después entendí que ese no era el propósito y que Él tenía a través de estas formaciones otro propósito conmigo y era también desde lo que me gusta, desde lo que me apasiona, desde mis habilidades, eh, ser médica de almas, digámoslo así, así lo llamo yo hoy, buscando también transformar ese ser, esa persona desde lo más profundo de su corazón. Me siento súper conectada con eso que dices porque para mí también ha sido un redescubrir ese propósito porque llegué a un punto en mi profesión que yo decía, necesito algo más que simplemente curar el cuerpo, necesito algo más que simplemente ir como a la función, a tómate este remedio, haz esta cosa.
yo necesito como ir más allá. Y Ujú. esto nació, pues vengo recorriendo y transitando este camino de todas estas herramientas precisamente como para curar también el alma. Y ha sido un redescubrimiento muy hermoso de poder ayudar tanto a los pacientes como a mi equipo de trabajo, a los estudiantes, con todas estas herramientas, como empoderarlos para que la medicina la vivan y la practiquen de otra forma, que no sea simplemente como ir a mirar el cuerpo. Así. Entonces, para mí también ha sido como una mirar de otra perspectiva ese propósito de vida. Me siento muy conectada con eso que decías. Muchas gracias. Aleja, yo te quería preguntar, yo estuve mirando tus redes, estuve mirando tu contenido, me enamoré de muchas cosas, ahorita te voy a decir varias cositas de esas. ¿Cómo haces para combinar tan exitosamente esa labor de mamá, empresaria? ¿Cómo haces para que te rinda el tiempo y la vida? Ya tienes 3 hijas, ¿cierto? Tengo dos niñas, una de 9, otra de 6 y un bebé de 5 meses y medio. Dios, estás recién mamá. Bueno, y encima tengo, pues voy a cumplir 13 años de casada, feliz, enamorada, creo que también es una vocación, es un llamado, ambos, yo creo que tú me haces la pregunta y yo creo que es escuchar eso, ¿cierto? Escuchar ese llamado que Dios nos hace y cuando uno escucha el llamado y tiene claridad del propósito, eso es muy difícil que se desdibuje en nuestra vida, ¿cierto? Tú me dices, ¿cómo hacer para que le rinda el tiempo? Yo creo que cuando a uno lo que hace le apasiona, tú haces que ese tiempo se dé, ¿cierto? Tú haces que esos momentos se presten. Ayer hablaba con una de mis coaches que no es de acá. Ella empecé acompañándola en Canadá, se fue hace poco a Abu Dhabi y yo le decía, bueno, chao, mija, la dejo porque voy para el otro turno que es extender ropa y eran las 10 de la noche, ¿cierto? Y no me da pereza. Digo que no me da pereza, ¿cierto? Estuve, las niñas están en vacaciones, todo esto que pasa, pero yo creo que uno es de entender que lo que hago hoy lo elegí y no es porque me toca, ¿cierto? Es porque lo amo, lo disfruto, porque siento que es algo que me apasiona, porque siento que es la vocación, es el llamado que tengo. Entonces sí tengo que lavar ropa, sí tengo que cuidar a mis hijos, si me tengo que quedar en casa, pero si tengo si tengo, no, si elijo hacer una sesión de coaching, si decido decirte a ti sí para este espacio, es porque le digo sí a lo que de verdad me apasiona, no a lo que me pesa. Obviamente hay cosas que, aunque no quieres, las debes hacer, pero sabes que eso en el fondo entiendes que tiene un propósito en tu vida, que algo va a impactar en tu vida. Entonces, siento que no se vuelve una carga. Entonces tú aprendes a decirle sí a lo que es verdaderamente importante y cuando tienes que decirle sí a lo que no es importante, también aprendes a priorizarlo. Es un tema que me apasiona, la gestión del tiempo es algo que me ha apasionado mucho desde muy pequeña. Incluso dentro de mi cuenta y mi comunidad ofrezco herramientas de planeación y autogestión, pero cuando las empecé a producir fue porque yo era una apasionada del tema, ¿cierto? Yo desde que trabajaba, yo organizaba, planificaba y es algo que me ha gustado. Me ha tocado trabajar mucho la flexibilidad, ¿cierto? Porque también he sido perfeccionista en muchos momentos. Entonces también es como todo este proceso me ha ayudado a irme puliendo, a irme soltando porque tenemos una historia. Entonces también fue porque también vi una mamá y eso también es importante. Tuve un ejemplo de mamá trabajadora que cuidó su tiempo, que organizó. Yo creo que conocer esa historia y no desconocerla también nos lleva muchas veces porque nos damos palo muchas veces. Tengo muchas coaches que me dicen, pero tú cómo haces? Yo le pregunto, ¿a quién fue tu referente, cierto? Cuando eras pequeño en el manejo del tiempo, en la planeación y en la ejecución de tus sueños y tus metas. Y me decían, no, a mí nadie me enseñó. Entonces no nos demos palo porque hay que conocer nuestra historia antes de venir, pero esta como puede con todo, no. Puedo hasta decir que puedo con todo, pero también poder con todo es malo. Entonces yo creo que es irnos revisando y conocer un poco nuestra historia. Entonces, para mí es tener claro nuestro propósito y hacer lo que de verdad nos apasiona.
Yo vi en tu cuenta de Instagram de adentro hacia afuera unos planeadores, pero ya, me los soñé para el 2026, espectaculares, unas agendas, unos cuadernos. Ay, no. Calendario. Sí, sí, yo dije, no, pero ¿por qué no había visto esto antes? Porque yo también soy obsesiva, planeando, organizando. Yo hasta ahora he usado la agenda de Aleida, pero creo que me cambiaré a la agenda de adentro hacia afuera. Bienvenida, bienvenida. Aleja, ¿qué experiencia marcó tu camino espiritual y te acercó de forma consciente a Dios? Porque en mucho de lo que tú trabajas y en mucho de las herramientas que tú eh, planteas, tienes a Dios como de por medio siempre. Así es, Ali. Mira, em, si tú me preguntas por una experiencia puntual, ahorita te la digo, pero creo que vuelvo y digo, tenemos una historia, ¿cierto? Hay personas que tienen una enfermedad y se encuentran con Dios, ¿cierto? Hay personas que tienen una ruptura amorosa y gracias a ese quiebre, entonces van y encuentran ese refugio en Dios. Yo siempre, desde muy pequeñita, fue un rostro que Dios me mostró, pues que mi mamá me mostró, fue el rostro de Dios desde muy pequeña. Tuve una mamá muy conservadora y digamos que siempre me fue encaminando como por ahí. Como muchos jóvenes, seguramente en momentos de nuestra vida peleamos con, ¿cierto? Con eso que nos enseñan y decimos no quiero volver o qué cansancio, pero yo creo que yo nunca me alejé. Yo fui de muchos grupos pastorales, acólita, bueno, muchas cosas y siempre fui como muy de la mano de Dios. Sin embargo, yo creo que no hace mucho tiempo tuve un despertar y yo trabajé 16 años a nivel organizacional como comunicadora en empresa y hace 4 años, por temas de la administración municipal, trabajaba con una entidad descentralizada. Yo ya tenía mi emprendimiento que era de adentro, que es de adentro hacia afuera, pero nunca, no había tomado esa decisión de lo que les contaba ahorita, como de independizarme, porque ese proyecto de independizarme con mis amigas finalmente nunca se dio. O sea, yo estudié coaching, pero ni siquiera logré hacer el coaching para lo que en su momento lo tenía. Muchos años después fue que ya tomé la decisión, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese momento cuando me quedo sin empleo, empiezan a surgir un montón de cosas en mi vida, sobre todo en lo económico, ¿cierto? Cuando nosotros fijamos nuestros ojos en lo material, se dibujan muchas cosas en nuestra vida y perdemos de vista muchas otras. Empecé a darle más valor a lo simple, aunque ya con el coaching me había formado desde lo simple, ¿cierto? Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿cierto? Cuando tú tienes la fe puesta, digamos, en tu economía, yo viajaba, yo cambiaba de carro, me daba gusto, bueno, como todas esas certezas y esas seguridades que uno tiene, cuando eso se desdibuja, aunque fuera por una decisión personal, porque yo dije, tengo con que darme un año sabático, me voy a quedar en la casa, yo quiero estar con las niñas, ya ahí ya tenía 2 hijas, yo ya veo a mi mamá que ya es un poco más complejo que me ayude con las niñas, gordo, ¿tú qué dices? Me dijo, te apoyo, que es en la casa, y me quedé un año y tenía ahorros para un año, pero cuando ya ese año ya se te van agotando los recursos, tú empiezas a dudar en todo. Entonces siento que a raíz de eso que sucedió en mi vida, como ese quiebre emocional, material, eh, me hizo voltear mi mirada más a Dios, más, porque siempre, como les digo, había estado ahí, pero ya fue una mirada de terminarme de pulir, ¿cierto? Tenía unas herramientas que en su momento habían sido el coaching, pero creo que era volver a la fuente, era volver al creador, al que sabía para qué me había hecho, al que me ayudaba a entender mejor mi propósito de vida, que me ayudaba a entender qué quería de mí, qué quería que empezara a hacer en mi maternidad, en mi vida profesional. Y bueno, fui encontrando como más luz. Y en ese momento hice también un cambio en mis redes, hice un cambio en muchas cosas, porque yo sí quería el coaching, ¿cierto? Y lo quiero y me apasiona, pero quería darle un enfoque también que estuviera muy alineado a mi forma de pensar, y era desde esa parte espiritual. Yo soy católica, entonces le daba como un componente
que digamos que es de lo católico, pocas personas lo tenían, entonces quería como encaminarme por ahí y así tengo el coaching como herramienta fundamental, como modelo de conversación, como herramientas que me dan, pero tengo un componente muy espiritual que lo acompaña desde esa parte de acompañamiento espiritual para proyectar un poco más también mi esencia y mi propósito, porque yo creo que cada uno va dando así como el que le gusta el deporte se va yendo por coaching deportivo, como al que le gusta quizás el teatro y se enfoca por esa parte. Y yo me enfoqué también mucho con el coaching de familia. O sea, yo además de tener las certificaciones de training, tengo una adicional con la Universidad de La Sabana que es en coaching de familia como tal, porque quería enfocarme no solo también en lo espiritual, sino también en esa vida de familia que hace parte de mi esencia. Eso te iba a preguntar justamente de ese enfoque, no solo en familia, sino específicamente en parejas. ¿Cuál crees tú que es ese error que más comúnmente cometemos en esas relaciones de pareja hoy en día? Ay, bueno, si yo te pregunto, si que te pregunto, te responde uno solo, sería mentira. Yo creo que cada relación, tanto de familia como de pareja, tiene una raíz y tiene una historia. Entonces, decirte que cuál es el más común, no, porque yo creo que depende mucho de la historia de cada uno. Cuando se junta dos personas, ¿cierto? Para conformar una familia, una relación de pareja, cada uno trae su historia y se van a juntar para crear una nueva historia. En esa construcción hay rupturas, hay cambios de mentalidad, hay creencias instauradas, o sea, hay un montón de cosas. Pero yo te podría decir que el problema que casi siempre decimos que existe es el problema de la comunicación. Y yo te diría que es un grave error, porque el problema no es la comunicación, el problema es las personas, lo que hacemos con la comunicación. O sea, es mi actitud frente a la comunicación, es mi deseo de romper paradigmas. Entonces, cuando no quiero romper paradigmas, entonces quiebro la comunicación, quiebro el proceso de compartir con el otro. Pero también siempre digo que otro de los retos que se tiene en la comunicación, pues, en la comunicación, no, en las relaciones de parejas es los acuerdos frente a la parte de las finanzas o la economía. Entonces, frente a la sexualidad, o sea, yo siempre siento que hay 5 como ítems muy grandes en la relación de pareja que hay que tener en cuenta. Uno es la comunicación, otro es el respeto. Cuando ese respeto se pierde, se empieza a generar una fisura en la comunicación. El otro es la sexualidad, el otro es los acuerdos financieros o económicos, y para mí el último y el más importante es cómo estemos fortalecidos y nuestra base en quién se fija. Para mí es cómo está nuestra relación también espiritual y con ese ser superior que en mi caso es Dios, cómo estamos, ¿cierto? De quién nos estamos aferrando para que esa relación perdure. Entonces hablaría como de esos 5 ítems que se hacen que se fracturen las relaciones de pareja cuando no están esos ítems sólidos. Aleja, en ese enfoque de un coaching más espiritual, ¿qué herramientas espirituales sueles usar o recomendar como para tus coaches, como para apalancar todo ese crecimiento espiritual? Bueno, yo creo que lo primero tiene mucho que ver con otra pregunta que sé que me vas a hacer ahorita, y es entender quién soy, ¿cierto? ¿Para qué fui creada? Em, Entender mi esencia, ¿cierto? De dónde vengo, qué hago, qué me apasiona, o sea, un redescubrirme. Para mí es supremamente necesario dentro de lo espiritual saber yo para qué fui hecha. En esto conocer mis dones, mis talentos, mis cualidades, mis virtudes, ¿cierto? Mis innegociables, que son esos valores que yo por nada negocio, mi misión, mi visión, para dónde voy, ¿cierto? ¿Cuál es mi propósito y mis metas y yo hacia dónde voy? Indispensable para mí, súper importante tener como una maleta armada con esa primera parte. Otra herramienta siento que es indispensable poder crear como esa forma de visualizar eso que yo quiero, eso que yo sueño, ¿cierto?
Otra herramienta que yo creo que es importante es no quedarme, aunque tengas ese tablero de visualización de hacia dónde quiero ir, no es enfocarme en el presente. Pienso que es súper importante vivir el presente porque yo puedo visualizar mucho, tener un mapa de sueños, un tablero de visualización y enfocarme mucho en mi futuro, pero perder de vista el presente. Entonces, siempre procuro que nos centremos mucho en ese momento presente. Y para eso, la herramienta fundamental es la oración, ¿cierto? Yo en la oración que hago, los invito a aprender primero a agradecer, ¿cierto? Empezar como desde la gratitud, siempre las mañanas, en la noche incluso el examen de conciencia es una herramienta que les entrego mucho, cómo evaluar nuestro día, cómo repasarlo, qué fue lo mejor de este día, qué puedo hacer diferente mañana, 10 cosas que agradezco de este día, cómo enfocarme un poco más para poder empezar a hacer las cosas mejor mañana, pero partiendo del momento presente. Dentro de la oración está ese examen de conciencia, la lectura asidua de la palabra, que es poder listo, yo no tengo un coach en este momento, porque este podcast quizás lo vean personas que no tienen con qué de pronto asumir un proceso de coaching, pero quieren crecer en su parte espiritual. Fundamental, orar, agradecer y hacer una lectura asidua de la palabra, por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a través de la palabra algunos leen libros y yo puedo recomendar, a muchas personas recomiendo libros, pero así como les recomiendo libros, te recomiendo una cita bíblica, ¿cierto? Si estás pasando por un momento de dificultad económica, yo te diría, ve y lee Mateo 6:24, que ahí Dios te entrega una certeza y desde ahí cómo esa palabra ilumina mi vida. Entonces, desde lo espiritual lo hago también desde ahí, desde la palabra de Dios. Y pues ya otras herramientas que siento que nos sirven y nos nutren, que son pues obviamente Eucaristía para quienes lo quieren practicar, porque son momentos de descanso. Está como el del gimnasio que te dice, veías más pesas. Para mí es un ejercicio desde el espíritu en donde yo puedo descansar. Es como el que hace yoga, el que hace pilates, va y se ejercita. Esas son mis herramientas dentro de los procesos y muchas otras más, ¿cierto? Cuando hablaste de libros, me transporté a un libro que a mí me cambió mucho en un momento determinado de mi vida, que fue el de Por el cielo a trabajar. Ujú. Entonces, desde ahí, los pobres angelitos conmigo tienen diferentes contratos todos los días. Entonces, yo contrato, bueno, estos angelitos y te digo pues que a mí los angelitos me acompañan en todas mis misiones, incluso cuando voy a hacer procedimientos, yo, bueno, los angelitos expertos, por favor, en tal procedimiento, son solicitados aquí conmigo, por favor, ilumínenme, lleven mis manos, ayúdenme. Me Así gustó. es. Es como, cierto, yo creo que cada uno va identificando en eso que cree, a que se aferra. Habrá los que de pronto se aferran a un cristal, cierto. Mi fe está puesta como en Dios y desde ahí es donde hago como llevo mis acompañamientos y vivo mi propia vida. Así es. Aleja, este video podcast se llama Modo Despierto. Después de muchos nombres que tuvimos pues como en el ramillete de posibilidades, ese fue el que elegimos. ¿Qué significa para ti vivir en modo despierto? Creo que ahorita lo decía, cierto, es vivir en el momento presente, estar en atención plena, en no perderme, también lo he mencionado ahorita, las cosas simples de la vida, que eso creo que lo he aprendido mucho y lo he aplicado con mi familia en estos últimos años. Para mí estar en modo despierto es no perderme la sonrisa de mis hijos, es no dejar de agradecer porque hoy estoy respirando, porque estoy comiendo, porque hoy estoy sentada en esta silla, porque hoy estoy contigo. Eso es estar en modo despierto, ¿cierto? Como que no irme tanto para el futuro, ni quedarme en ese pasado, sino poder estar disfrutando el momento presente y todo aquello simple que la vida nos regala. Muchas gracias. Nos gusta también en este video podcast sembrar como unas semillitas a través de preguntas poderosas. Entonces, regálanos, porfa, alguna pregunta poderosa, puede ser una o varias las que quieras, para que esas personas que nos ven y nos escuchan se queden ahí como con esa semillita ahí sembradita y puedan más adelante transformar sus realidades a raíz de ese análisis que hagan de esas preguntas.
Pues mira, yo no me voy a ir y cuando revisaba un poco la metodología del podcast, yo decía, pregunta, pregunta, pero creo que no me voy a ir a nada, nada de preguntas muy rebuscadas, me voy a ir a preguntas precisamente del proceso de coaching, de esa etapa inicial de conocimiento y es, ¿quién eres? ¿Cierto? Una pregunta que en mis procesos de coaching han rodado muchísimas lágrimas cuando arranco los procesos de coaching con la pregunta, dime, ¿tú quién eres? Pero no es qué dicen que tú eres los que están a tu alrededor, es tú qué piensas, tú quién piensas que eres. Lo otro es para qué crees que has sido creado, ¿cierto? Que desde ahí sale nuestro propósito. Otra pregunta que me encanta hacerla en mis procesos y también la vimos en el proceso de formación es, ¿qué es aquello que se repite y se repite en tu vida y aún no consigues cambiarlo? Son preguntas que han sido poderosas en mis procesos. Además de, ¿cierto? ¿Cuáles son tus valores innegociables? Esa la hago mucho, además porque tengo un enfoque muy desde el propósito, ¿cierto? Desde también la visualización, la construcción de la planeación, entonces, ¿cuáles son tus valores innegociables? Y en la vida de pareja, ¿cierto? También cuando para mí es importante saber yo que no negocio, hasta dónde voy con el otro, fundamental responder mis valores y cuál es mi misión de vida, cuál creo yo que es mi misión de vida. Esas son algunas. Si no me quedo Súper, aquí, no. si no me quedo aquí. Profundas. Bueno, viene la pregunta bonus track, que es Oh una my God. pregunta sorpresa. Estas son unas, yo creo que las conoces, ¿cierto? De la Las caja de tengo, herramientas. las tengo. De la caja de herramientas de Training Skills, aprovechamos para quienes no las tengan, para que las consigan porque son espectaculares, sirven para todo propósito, en sesiones personalizadas, en talleres organizacionales, en familia, en dinámicas de pareja, de grupo, Pues, espectaculares. En las redes sociales de Training pueden conseguirlas. Ale, te hago cuña. Imagínate que cuando yo estaba estudiando, pues que las compré como herramienta, era un juego con mi esposo, ¿cierto? Cuando eso la niña, la mayor estaba muy chiquitica, entonces yo llegaba, bueno, pregunta para hoy, a ver, y es una forma de conocernos más en la vida de pareja, entonces, o sea, así no seas coach, es una super herramienta. Me gusta, vea, ahí tienen otra estrategia para aplicar en las casas, entonces para que las adquieran. Bueno, van a escoger un mazo. Este extremo, El de la la mitad, mitad, o este otro, la ahí, mitad. Ahora me vas a decir en qué momento paro. ahí. Ahí voy. Anananan. Dice, yo, y no me vas a creer, pero en estos 6 episodios que llevo, las preguntas son Súper increíbles. conectadas. Dice, ¿alguna vez te has sentido en el infierno? No, no, vieras que no. Siempre he entendido que cada situación difícil que llega a mi vida tiene un propósito. Y ese propósito viene a hacerme mejor, mejor persona. Obviamente son situaciones difíciles, pero creo que no me han llevado a pensar que estoy en el infierno. No, son situaciones que me retan, que me hacen más fuerte y eso lo he ido entendiendo. Quizás antes no me veía en el infierno, pero creo que sufría más ante las situaciones difíciles. Hoy siento que son necesarias para alcanzar lo que para mí es el fin último, que es poder como que llegar al lugar a donde quiero llegar y hay que pasar por la prueba para podernos purificar y para también como el oro, ¿cierto? Para que el oro se transforme hay que pasar por el calor. Entonces, para mí no es Bien. el infierno, son unas pruebas maravillosas que nos hacen crecer. Aleja, se nos va acabando el tiempo. ¿Qué mensaje quieres dejar para despedirte antes de que yo ya termine pues como con la despedida del podcast? Ok, pues Ale, mi mensaje es primero gracias, gracias por este espacio porque yo siento que cada que nos llaman no es una casualidad, es volver a repasar por el corazón nuestro propósito, nuestra vida y para mí eso fue este espacio hoy, volver a reencontrarme y el mensaje es que comiencen cambios de adentro hacia afuera. Pretendemos cambiar nuestra pareja, cambiar nuestros hijos, cambiar a nuestros padres,
porque hoy se habla mucho de las heridas, entonces, ay, es que hubo siempre una persona que nos generó esa herida, pero yo creo que ya no culpemos más eso que fue esa persona que te genera esa situación. Comienza tú desde adentro a mirar distinto esa situación, a trabajar y a pulirte tú, a mirar la forma en cómo tú estás reaccionando frente a esa persona o a eso que no te gusta. Y creo que cuando tú cambias, afuera todo cambia. Muchas gracias, Aleja. Qué palabras tan espectaculares y todo lo que nos has dicho en este episodio. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta conversación tan llena de mensajes y preguntas poderosas. Espero que cada palabra, cada pregunta, cada cosa que dijimos se convierta en esa semilla o en esa conciencia para tomar decisiones y acciones que los lleven a esa vida deseada y lo que decía Aleja, de adentro hacia afuera siempre. Aleja, a mí me gusta despedirme de cada episodio con un aforismo, los escojo aleatoriamente. Y el día de hoy me voy a despedir con una frase atribuida a Eckhart Tolle que dice, y tú hablabas algo de eso ahorita, es a través de la gratitud por el momento presente que la dimensión espiritual de la vida se abre. Entonces mi pregunta, la que les dejo hoy a todos es, ¿por qué estás agradeciendo hoy, el día de hoy? ¿Por qué agradeces el día de hoy? Nos escuchamos en el próximo episodio con nuevas preguntas, nuevas historias, nuevas miradas, el mismo corazón. Hasta entonces, recuerden ese reto de vivir en modo despierto. Chao, Aleja, Hasta muchas gracias. luego, chao, que estén muy bien.